Hoy tenemos a Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Enrique ha sido también maestro de primaria, profesor de secundaria, ha sido orientador en institutos y responsable de la atención a la diversidad en la administración educativa. Es también autor de varias obras, entre ellas las más recientes, Educación antifascista o Pedagogía del decrecimiento, el tema que nos atañe hoy. También es impulsor integrante del colectivo de docentes de profesorado universitario Unidigna, por una universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente. Es miembro del Foro de Sevilla por otra política educativa, miembro de Redes por una nueva política educativa, vicepresidente del Foro por la Memoria de León y secretario de la Asociación Prometeo, Hombres por la Igualdad de León. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Paula. Es un placer tenerte aquí. Para comenzar, quería preguntarte por la base, por el concepto de crecimiento, sobre todo para las personas que no estamos familiarizadas con el tema. El decrecimiento realmente es un movimiento político, económico y social que lo que defiende es reducir la producción material y el consumo para asegurar la supervivencia del planeta y de las futuras generaciones. Lo que estamos viendo es que estamos agotando el planeta, que no tiene recursos suficientes, sobre todo para cumplir los deseos de esa élite del norte global. Se trata, por lo tanto, de enseñar a vivir más simplemente para que los demás puedan vivir simplemente, que diría Gandhi. Es, de hecho, una enmienda a la totalidad al sistema capitalista, realmente, al sistema económico, social y mental del capitalismo. En definitiva, el decrecimiento representa una manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con las cosas y los seres, que pueda ser universalizada. Y cambiando la pregunta, ¿qué no es el decrecimiento? En el sentido de cuáles crees que son las creencias erróneas más comunes que la gente puede asociar al concepto de decrecimiento. Pues, en primer lugar, tendríamos que decir que no se trata de vivir todos en la miseria, ni de renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica o volver a vivir en las cavernas. Son caricaturas que se ponen a veces del decrecimiento y que no tienen nada que ver. La finalidad, además, en segundo lugar, es que no se trata de decrecer absolutamente, sino hacerlo de forma equitativa y justa, hasta unos ritmos que se acoplen a los ciclos naturales y que permitan que todas las personas y todos los pueblos del mundo cubramos nuestras necesidades básicas de forma respetuosa, eso sí, con el ecosistema planetario. Y tampoco se plantea que quienes, no llegan a fin de mes o los países del sur sean los que tengan que decrecer en primer lugar. Se trata de priorizar el decrecimiento en los escenarios de despilfarro insostenible como los que estamos viendo, sobre todo en el norte, y asegurando un reparto justo y garantizado que asegure unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Además, también tenemos que entender que no todo tiene que decrecer. De hecho, debe llevar un crecimiento exponencial de la vida digna, de los servicios públicos, del tiempo de relación de calidad con otras personas, de la cultura, del bien común, de los cuidados o la solidaridad colectiva. Es decir, aquello que hace realmente que la vida sea buena y cada vez más humana y justa. El diagnóstico que haces es bien claro. El capitalismo estaría en la raíz del problema. No solamente está relacionado con desigualdades sobre las que se basa, sino también está muy estrechamente ligado a toda la degradación de la biosfera, a todo el cambio climático, en definitiva al colapso que estamos habitando. Como planteas en tu libro de Pedagogía del decrecimiento, la idea de base sería capitalismo o vida. Pero a la vez me viene también a la mente esta frase de Mark Fisher de que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Cómo ves tú esto o cómo lo podemos hacer entonces? Claro, es cierto que hay una resistencia clara a cambiar el modelo porque significa
entrar en algo desconocido o que al menos no tenemos referentes claros. Por eso el decrecimiento requiere una seria descolonización del imaginario mental y colectivo en el que hemos sido formados. Implica, por lo tanto, desaprender una nueva forma de socializarnos educativamente que anteponga el mantenimiento de la vida y el bien común a la obtención de beneficios para unos pocos, que ese es el capitalismo en definitiva. La educación, yo creo que en este sentido puede ser o bien parte del problema o parte de la solución. Será parte de la solución si se implica activa y decididamente en ese proceso de desaprendizaje del pensamiento único capitalista neoliberal en el que habitualmente nos movemos, y además educa en el bien común y en el cuidado de la vida. Pero puede ser parte del problema, y eso lo vemos claramente en los centros educativos, si sigue reproduciendo el actual sistema capitalista y su ideología neoliberal sin cuestionarlo en la enseñanza, con contenidos muchas veces que son ajenos a la vida, como el emprendimiento, la educación para el mercado, la gestión de los centros como empresas, etc. También sería parte del problema si mira para otra parte, es decir, si lo que hace es mantener un silencio cómplice, no abordando este problema vital o diciendo que la educación tiene otras prioridades. Yo creo que todo el mundo está convencido y que todo el mundo sabemos de una forma u otra que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumo y su productivismo, puede evitar la catástrofe. Pero yo creo que nos negamos a asumirlo porque este capitalismo y la ideología neoliberal que lo alimenta han colonizado incluso nuestro imaginario mental y utópico. No podemos, creo, educar como si nada de esto estuviese pasando. Esta descolonización yo creo que debe ser el corazón de todos los centros educativos, de todas las actividades que se hacen, de todo el currículum escolar, de la socialización en la casa y en la calle, porque también son parte de la educación. Uh-huh. También me venía a la mente la capacidad que tiene el capitalismo para absorberlo todo, incluyendo el concepto de sostenibilidad. Me viene la idea de capitalismo verde. ¿Cuáles dirías que son las diferencias principales que puede haber entre este capitalismo verde o esta idea de sostenibilidad con todo el marco del decrecimiento? Yo creo que hay una frase bastante clara que lo resume. Dice que la ecología sin conciencia de clase es jardinería. La idea es que no se trata de hacer más coches verdes, sino de dejar de hacer coches. Es decir, no es suficiente un keynesianismo verde, una transición llamada justa. No se trata de hacer lo mismo, pero en menos cantidad. Lo que se trata es de desmontar la gran industria del automóvil, menos coches, menos asfalto, menos carreteras, disminuir el consumo y la generación de residuos o los viajes en avión, que sobre todo turísticos y comerciales que inundan ya prácticamente la esfera del planeta. Yo creo que además necesitamos romper de alguna forma el monopolio del deseo insatisfecho constantemente y potenciado por la publicidad hacia un proyecto civilizatorio de autocontención, de sobriedad. Aprender a vivir mejor con menos, sabiendo que solo tiene sentido, lógicamente, si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza. Es decir, avanzar en construir sociedades austeras que olviden la obsesión capitalista por el incremento incesante de la producción y el consumo. En definitiva, no es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. No solo estamos destrozando el planeta a un ritmo acelerado, sino que estamos condenando a las futuras generaciones a heredar un planeta arrasado y esquilmado en sus recursos naturales. No podemos seguir viviendo en una sociedad en fuga permanente hacia adelante. Toda esta transformación que comentas pasa por una transformación de nuestras subjetividades, que están atravesadas por la lógica neoliberal capitalista, y como tú mencionabas también por este consumo en base a unos deseos que son superfluos, que son efímeros, que no son necesidades básicas. Además también pasaría por cambiar los modos de relacionarnos,
de estar con y habitar con otros seres humanos y no humanos, pero sobre todo pienso que pasa por una transformación y una ruptura en cuanto a políticas y estructuras. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las acciones principales que deberían hacerse? ¿Cuánto lo ves posible? Si quieres comentar un poco. Pues mira, yo pondría ejemplos concretos de qué políticas se deberían plantear para avanzar en esa línea, ¿no? En primer lugar, transformar las políticas de intercambio desigual norte-sur, que han sido establecidas por las élites y los banqueros del norte global mediante lo que se han llamado programas de ajuste estructural y que los países del sur lo han sufrido. Claro, eso obliga a los gobiernos del sur, ahora ya también a Grecia y a otros del norte, a privatizar sus recursos nacionales, el patrimonio público, a recortar las protecciones laborales y medioambientales, a convertir los territorios en zonas de sacrificio para extraer sus recursos. Una segunda línea que yo plantearía también de otro modelo de política sería transformar las políticas que tienen una mirada a corto plazo, es decir, con esa mirada electoral de 4 años que siguen manteniendo ese impulso de crecimiento inmediato como solución a cualquier crisis y que alegan que el mayor crecimiento del PIB es casi un elemento de orgullo patrio. En tercer lugar, yo creo que habría que impulsar políticas de producción para satisfacer necesidades básicas, no deseos. Además, pensando en las necesidades de toda la población, empezando y partiendo por priorizar las necesidades de la población que más lo necesita. Una cuarta política que a mí me parece esencial también es de respeto a los límites ecológicos y de restauración del planeta, repartiendo los recursos y los medios de forma justa entre toda la población, de forma planificada, no se puede hacer de otra forma. Y políticas de reducción del consumo energético y que además este consumo esté basado en el sol. No podemos seguir consumiendo el mismo nivel de energía que consumen todos los países del norte. Además, tenemos que avanzar en políticas de cercanía. Los materiales deben proceder de los lugares cercanos, la producción y el consumo, porque si no, significa una huella ecológica tremenda. Y políticas urbanas de ciudades a nivel humano. No pueden ser ciudades pensadas para los coches o únicamente por razones económicas, sino que permitan el uso de la bicicleta, el transporte público y que además la mayoría de los lugares sean accesibles a pie. Por lo tanto, habría que ir desapareciendo las megaurbes o políticas que limiten la acumulación de la riqueza y que además permitan que haya una renta básica incondicional que permita a todo ser humano, por hecho ser humano, una vida digna, porque hay tecnología suficiente como para hacerlo. Y por último, políticas de reparto del trabajo, de la producción, para que todo el mundo pueda trabajar dignamente, pero también de la reproducción, que es el trabajo no remunerado, que tiene que estar compartido de forma equitativa y justa con un trabajo garantizado, remunerado justamente. Todas estas líneas políticas yo creo que todo el mundo las sabe, el problema es si hay voluntad política de llevarlas a cabo. Este es el problema. Comentabas antes cómo la educación puede ser parte del problema o de la solución, y si bien no puede sola justamente porque se debe acompañar de todas estas políticas, ¿qué es lo que sí se puede hacer desde la educación? Yo creo que la educación y el sistema educativo, no solo la educación no formal, sino todo el sistema educativo, debe impulsar una nueva cultura global asentada en una nueva forma de habitar el mundo que sea coherente con el decrecimiento. Es decir, enseñar otra forma de mirar el planeta, las relaciones con los demás y la vida desde el bien común y desde los derechos humanos, todos los derechos humanos, desde la primera hasta la quinta generación, desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo, asumiendo que somos seres interdependientes y ecodependientes, algo que nos caracteriza como especie y como ecosistema. Además, en tercer lugar, yo diría que tendríamos que desnormalizar el deseo y el consumo como forma de realización y de felicidad, que es lo que nos vende permanentemente la publicidad y el modelo capitalista. Yo creo que, en cuarto lugar, la educación también debe educar en una ciudadanía consciente y capaz de comprometerse con la justicia ecosocial, con la igualdad, con el cuidado de los demás y del planeta. Y además, yo creo que prácticamente
toda la población, al menos en los países del norte global, tenemos que tener en cuenta que pasa por el sistema educativo durante al menos 10 años. En algunos casos es el único contacto que tienen con el conocimiento académico y la educación formal. Por lo tanto, es un momento privilegiado para trabajar justamente en esta nueva cultura. Pero claro, también advierto que esto debe ser también una tarea de toda la comunidad. A través de la educación formal, por supuesto, el sistema educativo debería ser el primero en implicarse, pero también a través de la educación no formal, la familia, los medios, las ciudades y los pueblos convertirse en ciudades y espacios educadores, los colectivos sociales, las organizaciones y los movimientos vecinales, es decir, toda la tribu, necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros. Siguiendo en esta línea, el decrecimiento tiene que estar en el centro de la educación, pero es algo que me parece a la vez un desafío. Efectivamente tenemos que informar, dar a conocer sobre todo a las personas más jóvenes porque es su presente, su futuro y para que puedan desarrollar capacidad de acción, elegir cómo actuar. Pero si digo que es un reto es la idea de cómo dar a conocer sin caer en lo que a veces nos puede generar como una ecoansiedad. ¿Cómo te resuena este tema? Pues mira, yo creo que depende en buena medida que los jóvenes y las futuras generaciones asuman el decrecimiento si las generaciones mayores damos también ejemplo. Es decir, que la sociedad adulta, al final, los jóvenes no dejan de ser producto de lo que ven y imitan de la sociedad adulta. Por eso es necesario, yo creo, empezar por educar para el decrecimiento al profesorado en su formación inicial en las universidades. Y además yo creo que debemos impulsar un currículum, es decir, los contenidos que estén transversalizados por el decrecimiento, no como una asignatura aparte, sino en todas las materias y en todos los momentos. Además debemos ser coherentes también en el proceso de educación, educar para cooperar, no para competir. Impulsar una educación lenta frente a la aceleración constante que vivimos y la sobreestimulación permanente. Educar incluso para la desobediencia civil crítica frente a la barbarie y la desigualdad del capitalismo. Educar para una cultura de paz y solidaridad internacional que desobedezca llamados a los genocidios o las guerras como las que estamos viviendo actualmente. En definitiva, educar para el compromiso con el bien común, a la vez que damos también ejemplo en la práctica, educando en los colegios y en la universidad en un decrecimiento que se pone en práctica mediante una alfabetización ecosocial crítica y en acción. Por poner algunos ejemplos simples, desde poner bombillas de bajo consumo hasta reutilizar materiales evitando lo que siempre nos dicen de la obsolescencia programada. Reciclar, recuperar las cocinas y los comedores escolares de productos ecológicos de cercanía, las rutas escolares que puedan ir los niños y las niñas andando. Tonucci nos dice, una ciudad es segura en la medida que los niños y las niñas pueden transitar por ella. Patios verdes para conectar con la naturaleza, huertos escolares que permitan de alguna forma la experiencia directa de volver a la tierra y el cuidado lento de la vida que crece. O concebir y plantear las ciudades y los pueblos como espacios educativos que decíamos antes. Es decir, muchos de estos ya se está llevando a cabo y esto es un elemento básico y esto es lo que conforma un modelo hacia el que tenemos que tender, que los chicos y las chicas vean también que la sociedad adulta está comprometida efectivamente con el decrecimiento, con otro modelo de vida y de relación con el planeta y con los demás. Pues muchísimas gracias, Enrique. No sé si hay algo más que quieras añadir o alguna idea para cerrar. Pues simplemente que ojalá seamos capaces de poner en práctica esa frase que decía antes de Gandhi, de enseñar a vivir más simplemente para que los demás puedan simplemente vivir. En definitiva, lo que dice tanto Yayo Herrero en el prólogo como Carlos Taibo en el epílogo del libro Pedagogía del Decrecimiento, capitalismo o vida. Las diversas manifestaciones de esta crisis global tienen una raíz común, que es el capitalismo. Es decir, la emergencia climática y ecológica es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. Y para avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria que viva con menos, con el fin de vivir todos mejor y evitar el colapso global, solo será posible si damos pasos decididos hacia la superación del capitalismo y educamos a las futuras generaciones para ello. Si se quiere,
realmente se puede. Gracias. Nada, pues gracias a vosotros, ha sido un placer.